Estimados amigos, espero que estén ustedes muy bien. Supongo que estamos todos muy contentos después de lo que pasó este 15 de julio con esta fantástica victoria de la Argentina sobre Inglaterra, ¿no? Ustedes saben que yo nunca hablo mucho de fútbol, pero en este caso es imposible, por lo menos, no dejar el comentario de lo que nos dejó esa catarata de emociones, de lágrimas, de recuerdos de diferentes situaciones y ante todo, y por sobre todas las cosas, de esa generosa actitud de los jugadores argentinos que como de costumbre, ya estamos acostumbrados a eso, no se entregan jamás, nunca, de ninguna manera. Este 15 de julio también se cumplieron 60 años de la pelea en el Luna Park, allá por 1966, en donde Horacio Cavallo defendió por primera vez su título de campeón del mundo frente a Hiroyuki Ebiara. Esa pelea, que marcó la primera defensa de Horacio, fue para mí también la primera pelea de campeonato del mundo en la que me tocó trabajar, por lo cual no voy a dejar de compartir con ustedes esa curiosa mezcla del yo estuve ahí con el recuerdo de aquella pelea y los recuerdos personales. En realidad, antes no podría haberlo hecho, salvo en la época de Pascual Pérez, porque recién después de la gesta de Pascual Pérez apareció a caballo y bueno, defendió su corona ante Hiroyuki Ebiara en el Luna Park. Yo tenía 16 años, 17 años y la transmití, pues una forma de decir, por supuesto, porque yo era un chico, por Radio Belgrano con los relatos de Miguel de Rensis, estaba, bueno, había una cantidad, Miguel Ángel de Rensis, había una cantidad muy grande, y Carlos Alberto Leñani, que ya por esa época tenía campeones en el camino, en fin, una bandada de gente ya experimentada, con algunos pibes como yo, en una pelea que despertó una gran curiosidad y una gran admiración y un gran interés porque a Cavallo, fanático del color, los colores celeste y blanco, hincha de Racing, tenía en aquel momento, estamos hablando de 1966, un arrastre tremendo con la gente. Zurdo, claro, inteligente, se jactaba de haber sido muy buen boxeador, pero también muy y mejor quizás jugador de fútbol, había trabajado en el circo. Bueno, todos sabemos, o casi todos sabemos, aquella historia del pibe Lingera de Villa Diamante, que se fue abriendo camino a los golpes, que comenzó a hacer su campaña más importante en rings de Italia hasta que volvió y que formó con Tito Lecture una dupla tan grande como la que formó con Juan Aldrovandi, su técnico prácticamente de toda la vida, como el abuelito Ricardi, que era que lo había iniciado, y el amigo Bacari, que era su manager. En esa época los boxeadores no tenían tanto manager, Bacari lo era. Lo cierto del caso es que el Lunapar esa noche estaba colmado, porque el título en ese momento era el de la asociación y el consejo. El consejo recién estaba empezando a formarse, pero incluso llegó a haber alguna polémica con el tema. Pero era reconocido por ambas entidades en la división de los pesos moscas. En el cuarto asalto, a caballo logró derribar a Eviara y de ahí en más comenzó también a imponer su estilo de pelea. Era un boxeador muy frío, muy inteligente, muy calculador, pero cuando había que pelear, peleaba y cuando estaba, como en este caso, terminó cortado, seguía tirando para adelante. No quiero hacer el parangón por la selección de hoy porque sería, no sé si traerlo de los cabellos, pero algo parecido. Pero lo que sí es igual es ese temple, ese coraje, esa determinación de terminar, sea como sea, llevándose a quien sea por delante y imponiendo su garra, su coraje y su talento. Y en esto creo que coincidimos todos que la selección, a partir de esa mezcla de temperamento, uno le dice huevo, a mí no mucho la palabra no me gusta, eh,
no sirve si no hay talento, si no hay capacidad, porque si no, por atropellar solamente no siempre se gana. A caballo era muy vivo, era muy inteligente, se prendía peleas a 15 rounds, pero al mismo tiempo también cuando había que ponerse en condición de peleador, peleaba y era muy difícil de soportar. Había ganado el título mundial en Japón, como Pascualito Pérez primero y después Nicolino Locci. De aquellos años me acuerdo de un par totalmente colmado, de haber trabajado en las cabinas que existían en esa época, aunque ahora todavía hay, bah, es una forma de decir, en una par ya forma parte por lo menos del pasado. En los que lo conocen al estadio, de la parte de la puerta principal que da a Bouchard, arriba, casi en el techo, estaban las cabinas, en donde muchas veces transmitían o trabajaban los locutores comerciales y los relatores y comentaristas estaban al borde del ring. Por supuesto, a mí me tocó arriba de todo y como trabajo principal me dieron hacer una recopilación de la historia de la categoría mosca a nivel mundial. Eh, para mí fue toda una aventura porque además estaba con gente experimentada. eh, bueno, fue una sensación de ver la pelea casi en miniatura, pero al mismo tiempo estar ahí y como periodista, yo recién empezaba. Así que era toda una mezcla de sensaciones muy grande porque el gimnasio del Luna Park se llenaba de curiosos, de periodistas, y de amigos y demás, contra la orden de Tito Lecture, que quería que hubiera un poco de orden en toda la semana previa. Incluso llegué a meterme en la habitación del promotor que traía al boxeador japonés y le hice una nota en medio en inglés y medio en qué sé yo, con señas, porque claro, era toda una locura para mí. Como también lo fue para el público, hubo más de 20.000 personas. Fue una recaudación extraordinaria. No, no se puede medir con la plata de ahora, por supuesto, pero eran 20.000 personas en el Luna, porque además a Cavallo tenía un prestigio y una capacidad mediática muy importante. Era un tipo que sabía seducir a la gente, sabía ganarse a la gente, era muy humilde, era muy querible en todo sentido de la palabra y además daba grandes espectáculos. Ganó a caballo por puntos. El árbitro fue Ramón Berumen, un mexicano que después llegó a estar en la Argentina para detener la pelea en la que Carlos Monzón le ganó por nocaut técnico a Emil Griffith. La época en que Lecture comenzaba ya a sentirse fuerte después de casi una década al frente del Luna Park, porque ya tenía su campeón del mundo. De hecho, Lecture y Acabalo fueron muy amigos toda la vida, se respetaron siempre. Acabalo era un tipo que no faltaba nunca en Luna, primera fila de ringside pagada por él. No quería entrada de favor porque decía que esa plata que él pagaba por su localidad iba de alguna manera también al boxeador. Así que esa noche, que para mí fue inolvidable, comenzó en una confitería La Perla, ahí cerca de Plaza Miserere, Plaza 11. Éramos como 10 a la mesa, estaba Rubén Saganías, Ernesto Mirray, eh, una catarata de recuerdos, y, planificando la pelea, los puestos de transmisión, dónde iban a estar cada uno en el estadio. Por supuesto, al borde del ring estaba Leñani, de Rensis, y entre medio de todo eso estaba yo ahí mirando todo y no lo podía creer, estaba ahí. Por eso el libro se llama Yo estuve ahí. Pero más allá de este recuerdo absolutamente personal, quiero primero recordar aquella gesta de Horacio Cavallo, que después, frente a Efren Alacrán Torres, demostró hasta dónde se puede defender una corona. Anduvo con el suero, terminó con la cara destrozada y terminó ganando por puntos. Fallos que muchos cuestionaron, pero que Cavallo merecía por todo lo que había puesto sobre el ring con su garra, con su coraje, con su esa ambición de ganar de cualquier manera sin hacer trampas. Y ese celeste y blanco de aquella época, aquel pantaloncito blanco bañado en sangre de a caballo, este final a toda orquesta ahí en los Estados Unidos frente a Inglaterra. Yo sé que a lo mejor no se pueden comparar, ni hace falta comparar, pero son hechos que a veces nos hacen sentir de qué manera
el deporte nos reivindica, nos une, de tal manera que es una pena que después termine el mundial, termine la pelea y dejemos de abrazarnos todos para echarnos cargos unos contra otros, ¿no? Ustedes entienden el tema, creo, y no me voy a extender demasiado en eso. Pero no quiero dejar de cerrar este recuerdo, que ya lo he contado alguna vez, por lo que pasó antes de la pelea, para demostrar que los boxeadores son personas, no son máquinas. A caballo sufrió un ataque de pánico escénico. Lo llamó a lectura y le dijo que no se animaba a pelear, que tenía como miedo, que estaba paralizado. No, no, la responsabilidad era tan grande que no había manera de ayudarlo. Lectores, por supuesto, fue corriendo, no sé, lo llamó a Horacio, le preguntó qué le pasaba y Horacio le decía justamente él, ¿no? Tengo miedo, no quiero, no me animo. Entonces, lectura, esto me lo contó Tito, mandó pedir desde el Luna Park que le trajeran de enfrente, donde estaba el Hotel Plaza Roma, donde está todavía, otros llamaban Splendid Buchar, creo, una cama del hotel. La pusieron en el vestuario y entonces se acostó a caballo. Tito le tomó la mano, lo estuvo hablando, lo estuvo, no sé, aleccionando y por fin hasta se relajó y quedó dormido. Y cuando empezó o estaba por empezar el show, Tito pidió que en los parlantes del Luna Park, en esa época no había luces seguidores, no había seguidoras, no había humo, no había cotillón, no había fuegos artificiales, los boxeadores salían a pelear, pero había altoparlantes, por supuesto. Entonces Tito pidió que se escucharan los acordes de la marcha de San Lorenzo. Y así, acompañado de esa marcha hermosa para nosotros los argentinos, salió a caballo rumbo al ring. Y por supuesto, cuando le tocó salir rumbo al cuadrilátero, como decíamos entonces, caminar por ese pasillito que iba desde la supuesta, ¿no?, esquina de Madero y Corrientes rumbo al ring, a caballo se olvidó del pánico escénico, se olvidó de todo y cuando subió era el de siempre. Era Roquiño, el campeón, el boxeador, el especulador, el peleador, el hombre que desde lo más abajo llegó a lo más alto como campeón del mundo y además como gran campeón del mundo, defendiendo sus colores, los nuestros, en este caso para todos, el celeste y blanco. Él era de Racing, pero los colores siguen siendo nuestros hasta las últimas consecuencias. Lo quería compartir con ustedes y me gustaría escuchar algún comentario sobre este tema, sobre a caballo, sobre todo lo que han vivido cada uno de ustedes en la primera experiencia de haber ido a Luna a ver una pelea de campeonato mundial con un argentino o de recordar alguna pelea que hayan visto con un campeón mundial argentino, la primera, a través de la televisión o de la radio. Que la pasen muy bien y no voy a decir más nada. Nos encontramos después de la final. ¿Qué les parece? Chao.